Ok. Bueno, les van y en resumen, ese es el electrodo estándar de hidrógeno. En el electrodo estándar de hidrógeno se burbujea gas o gas hidrógeno a una presión de una atmósfera. Se utiliza un electrodo de platino y una disolución, 1 molar de ácido clorhídrico. En una celda, pues, una celda se compone de 2 semiceldas. A la derecha es el electrodo de la derecha es el cátodo. En el cátodo ocurre la reducción. En el de la izquierda se le llama ánodo y en él ocurre la oxidación. Como el voltaje, el potencial del electrodo estándar de hidrógeno es 0 voltios. Entonces, si nosotros medimos el voltaje de toda la celda, con una simple resta podemos saber el voltaje de cualquier pareja redox. Acuérdate lo que vimos de las parejas de la clase anterior. Y como aquí se trabaja en concentraciones 1 molar, o si son gases de una atmósfera, se le consideran condiciones estándar. Entonces, el potencial de la celda es igual al potencial del cátodo menos el del ánodo. Y como ya conocemos el del electrodo estándar de hidrógeno, podemos calcular el potencial de las parejas redox a través de una resta. Aquí está una tablita donde están los potenciales de diferentes parejas. A la izquierda, como les había dicho en la clase anterior, se pone el agente oxidante, a la derecha el agente reductor. Les presenté la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst no se los mencioné. ¿Para qué sirve, perdón? Pero sirve para calcular el potencial de una pareja redox o de una semicelda cuando no se utilizan concentraciones estándar. Para eso sirve la ecuación de Nernst, para calcular el potencial cuando no están trabajando en concentraciones estándar. Y hicimos este problema, estamos haciendo esto. ¿Qué nos quedamos? Bueno, ya con esto. En pocas palabras, eso es lo que hemos visto hoy. Estamos dibujando esto, estamos escribiendo esto. Ah, ok, me quedé. Y si ustedes dividen 0.06 entre 3, ¿cuánto les da? 0.15. Ok, 0.15. 0.15. 0.02. 0.2. Ah, ok. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a hacer la segunda parte del problema. Esto es para hacer una demostración. En vez de decírselos, me apareció y se me hizo chilo como, vamos a hacer el problema y que ahí se ve, para que no me crean. Ok, alguien que lea la segunda parte. Ah, ya, así ya se quedaría definido. Como no sabemos las concentraciones, ni la presión de la fosfina, ni el pH o la concentración de protones, así se deja escrito. Bueno, aquí lo que podríamos agregar es sustituir el valor del potencial estándar. De hecho, sería lo más correcto. Quería copiar y pegar, pero 0.046 voltios. Y si ustedes recuerdan la ecuación ahorita, tiene unidades de voltios. Era 0.06 voltios, pues. Comúnmente yo nunca los pongo, soy bien huevón. Pero bueno, ustedes pónganlo, ustedes hagan la diferencia. Ok, entonces así ya estaría definida la ecuación de Nernst para esta reacción química. Ahora sí, ¿quién puede leer la segunda? Si se multiplica una de reacción por un factor cualquiera, el potencial estándar no cambia, recuadro 14.1. Sin embargo, si cambian el factor n delante del término logarítmico y la forma del cociente de reacción, escribamos la ecuación de Nernst, pero la reacción del ejemplo anterior multiplicada por 2. Ok, la misma ecuación que teníamos ahorita, pero ahora multiplicada por 2. Ya no las dan ahí balanceada, o sea, multiplicada por 2. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Voy a copiar esta misma porque son las mismas especies. El fósforo blanco sigue siendo sólido, entonces seguimos sin ponerlo. Pero ahora va a cambiar los coeficientes y el número de electrones. ¿Cuál es el número de electrones transferidos?
En esta ecuación de aquí. 6. 6. Ahora, ¿qué exponente pongo en la presión de fosfina si hay un 2 como coeficiente estequiométrico? Cuadrado. 2, es decir, al cuadrado. ¿Qué exponente pongo en la concentración de protones? 6. Este sigue siendo igual. Voy a copiar y pegar el dedo. Ok, entonces, ¿qué dice el texto? Dice que si multiplicamos por 2 una ecuación, no va a cambiar su ecuación de Nernst, pero que el factor n, es decir, el número de electrones intercambiados cambia, y también el cociente de reacción. Aquí hay un 2 y aquí hay un 6 como exponentes, aquí había 1 y 3. Pero ¿por qué no cambia la ecuación de Nernst como tal? Porque por leyes de los logaritmos, si ustedes tienen un logaritmo a de b a la n, es lo mismo que tener n logaritmo de a la b. Es una propiedad de los logaritmos. Y si ustedes sacan como factor común de aquí el 2, ¿qué les queda? Bueno, y si ustedes dividen aquí 0.06 entre 6, todos de acuerdo que es 0.01. No hice la ecuación, perdón. No hice el cálculo. ¿Todos de acuerdo con eso? Nadie tiene problemas con eso. 0.06 entre 6, 0.01. Y aquí está. 0.01. Ok, entonces les decía, si ustedes sacan un 2 de exponente, todos de acuerdo que tener a a la m por n es lo mismo que tener, bueno, y si ustedes tienen, perdón, a entre b a la m es lo mismo que tener a a la m entre b a la m. Por lo que si ustedes sacan un 2 de aquí, se les quedaría esto como y aquí lo voy a poner, aunque no se pone, por 2. Porque 2 por 1, sí, es el 2 que estaba aquí, este 2. Y 2 por 3 es el 6 que está aquí. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Nadie tiene problemas con eso? Con eso que dicen. Es algo de álgebra, o sea, no es química. Bueno, si nadie dice nada, supongo que no tienen problema. Y por la propiedad de los logaritmos que les acabo de decir, este exponente 2 lo pueden pasar multiplicando. Entonces, ¿cómo les quedaría? Este 2 lo pueden bajar multiplicando. Esto les quedaría por 2. Y si ustedes multiplican 0.01 por 2, pues les va a quedar 0.02. Y listo. ¿Todos están bien con esto? Ok, otra cosa que quiero que les quede claro. Aunque ustedes tengan, por ejemplo, aquí que teníamos la semirreacción del electrodo estándar de hidrógeno, esta. Bueno, eso sí está bien. Digamos que tenemos esta. Aunque la reacción, aquí esté, la semirreacción esté de forma opuesta, es decir, que este es el agente, si ustedes se dan cuenta, este es el agente oxidante y este de acá, quedó esto, ya no lo voy a poder quitar.
y este de acá es el agente reductor. Aunque esté así escrita al revés, que sea la reacción inversa como la ponemos normalmente, la ecuación de NER se sigue escribiendo igual. Es decir, siempre el oxidante se considera como el reactivo y el reductor se considera como el producto. Siempre, siempre. O sea, no importa de cómo está escrita la reacción. ¿En qué sentido? Entonces, ¿alguien tiene problemas con esto que acabo de hacer? Bien, entonces vamos a pasar al problema que sigue. Vamos a pasar para acá. Bien. Vamos a resolver este problema. ¿Quién lo quiere leer? Hallar el voltaje de la célula de la figura 14.5 si la semicélula de la derecha contiene nitrato de plata acuoso 0.5 molar y la semicélula de la izquierda contiene nitrato de cadmio acuoso 0.01 molar. Escribir la reacción de la célula completa y decir si la reacción será espontánea tal como se indica o en sentido inverso. Ok. Eh, esto de aquí abajo, lo de 2 de plata más 2 electrones, eso yo se los agregué. El problema como tal nomás venía lo de arriba. Yo lo que les trato de decir es que como los potenciales de reducción, ustedes los pueden encontrar en tablas, muchas veces en los problemas no se los dan, pero ustedes pueden ir a buscarlos. Obviamente en un examen se los van a dar sí o sí porque pues, ustedes no pueden, no tienen por qué traer pues, una tabla de 100 potencial estándar de reducción de diferentes parejas, o sea, se los van a dar. Y siempre que se los den, véanlos porque les van a dar alguna información de cuáles van a ser los reactivos, de cuáles van a ser los productos de las reacciones que les van a plantear. Pero bueno, nos piden voltaje de una celda. Cuando dicen célula, a eso se refiere, una celda. Dicen que la semicelda de la derecha contiene nitrato de plata, nos dan la concentración, y la semicelda de la izquierda contiene nitrato de cadmio. Vamos a dibujar esto. Eh, Compartir del iPad y vamos a resolver. Voy a tratar de dibujar. ¿Qué están viendo ahorita? ¿El iPad? Se les dibuja más o menos. Más o menos lo que teníamos ahorita. Y aquí les vamos a buscar el valor. Tienen una disolución. Siempre que. Obviamente que si el electrodo siempre tiene que estar sumergido en la disolución. Si no, no funciona la celda. Pero bueno, nos dicen que en la izquierda. Ay, no, aquí está. En la semicelda de la derecha contiene nitrato de plata. Entonces va a tener platas más y NO3 menos por ahí. Y el de la izquierda
contiene nitrato de cadmio. Va a tener cadmios, 2 más, y va a tener NO3 menos. Ok, aquí no nos dicen de qué son los electrodos, y como no nos lo dicen, vamos a suponer que es de la misma especie, pero en sólida. Es decir, que este sería de cadmio, y este no necesariamente tiene que ser de plata, pero pues vamos a poner que es de plata. El de la izquierda sí necesariamente tiene que ser de cadmio. ¿Por qué? Porque a la izquierda va a pasar la oxidación. Acuérdense, a la izquierda pasa la oxidación. Es decir, el cadmio va a perder, como el cadmio es 2 positivo, ¿cuántos electrones va a perder? ¿Cuántos va a perder? 2. Va a perder 2 electrones, pues ya se lo sabe pues. Ok, vámonos a la semireacción de la derecha. En la derecha va a ocurrir la reducción. La plata más va a pasar a plata cero. ¿Y cuántos electrones va a ganar? ¿Cuántos? Más un electrón. Entonces la reacción de la plata va a suceder 2 veces por cada vez que ocurra una de la de cadmio. ¿Estamos de acuerdo? Para que los electrones se igualen. Y la reacción neta, ¿cómo sería? Cadmio sólido más 2 platas más cosas. Va a dar, no voy a poner los electrones porque se van a cancelar. Van a dar uno de cadmio, 2 más 2 de plata. Y esa es la reacción neta. Si no las ven, escribir la reacción de la célula y decir, bueno, ocupamos hallar el voltaje, escribir la reacción de la celda y decir si la reacción será espontánea o no. O será la inversa a la espontánea. Pues. Entonces ya pusimos la reacción neta, ahora vamos a calcular los... Vamos a calcular ¿cómo se dice? Perdón, el voltaje. Pero aquí no nos hablan que están en condiciones estándar. Si se dan cuenta, tienen 0.5 molar y 0.01 molar. Entonces, ¿qué ecuación tenemos que utilizar? Y que es la única que hemos visto, entonces no tendría sentido usar algo más. Nerds. NERSC, ok. Y tenemos que utilizarla para ambos, para el cátodo y para el ánodo. ¿Con quién la quieren hacer primero? ¿Cátodo o ánodo? ¿Qué dijiste? Ok, vamos a hacerla para el ánodo. Entonces, el potencial del ánodo va a ser igual al potencial estándar del ánodo, que ¿cuál es? ¿Ustedes díganme? Es que lo que les decía ahorita, tienen que ver cuál es su ánodo en su celda. Es el de la izquierda, en este caso, ¿quién es el de la izquierda? Cadmio. El de cadmio. ¿Y cuál es el valor? Menos 4 puntos. Perdón. 0.402 voltios. Más 0.06 entre el número de electrones. ¿Cuál es el número de electrones transferidos en el cadmio? 2. 2 electrones.
logaritmo del agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante en el cadmio? ¿El cadmio o el cadmio 2 más? A ver, el agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante, por definición? El que se reduce. El que se reduce, ¿ok? Y si se reduce, ¿qué pasa? ¿Gana o pierde electrones? Gana. El que gana electrones. ¿Cuál de las dos especies aquí gana electrones? ¿El cadmio 2 más o el cadmio? Ajá, exacto. Entonces el cadmio 2 más es el agente oxidante. Y como está en disolución acuosa porque es un ion, entonces es concentración de cadmio 2 más entre el agente reductor. ¿Quién es el agente reductor? ¿Quién? No, no, estamos hablando del ánodo. Es decir, nomás la semirreacción esta. Pues el cadmio sólido. Pero ¿qué les dije hace rato? Los sólidos no se ponen en las constantes de equilibrio. Entonces no ponemos nada. Entonces esto queda así. La ecuación de Nernst, es como se va a definir para el ánodo. Entonces la concentración del cadmio 2 más ya la conocemos, no las da el problema. ¿Cuál es? 0.01. Y entonces, ¿cuál va a ser el potencial del ánodo? El potencial de reducción. Cero punto cero 241.2. ¿0.0 qué? 2412. 2412 unidades voltios. Ahora vamos a calcular el potencial del ánodo, del cátodo, perdón. Te voy a... ¿Qué dijiste? No, se volvió a mutear. Entonces, ¿qué tenemos que poner primero en la ecuación de Nernst? El potencial estándar de reducción. ¿Cuál es el potencial estándar de reducción para la plata? O la especie que queda, pues la semirreacción que queda. 0.799. 0.799 voltios más 0.06 sobre el número de electrones. ¿Cuántos quieren usar? ¿Quieren usar el de 1 o el de 2? Es decir, el que está aquí arriba o el que este de aquí de adentro. ¿Cuál quieren usar? Ya vimos que va a dar el mismo resultado. En adentro. El de aquí. Entonces, ¿cuál es el número de electrones transferidos? 1. Un electrón. Muy bien. Logaritmo de la concentración del agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante aquí? ¿La plata más o la plata cero? La más. ¿Qué dijiste? La plata más. Entonces arriba ponemos concentración de plata más entre la concentración del reductor.
¿Quién es el reductor? El agente reductor. La plata cero, pero como es plata cero, está en estado sólido y los sólidos no se ponen aquí. Entonces no lo ponemos. Listo. Ahí está. Y ahora sí, vamos a poner el valor de la concentración de la plata más, que también ya es dato del problema, que si no mal recuerdo, es de 0.05 mol por litro. Voy a checar. 0,1, ¿no? Sí recordaba mal. No, es 0.5. 0.5. Ni tú ni yo. Ok, está. Uno se comió el 0 y otro puso y otro puso otro número que nada que ver. Ok, está 0.5, perdón. Y entonces si hacen el cálculo, ¿cuánto les da el potencial del cátodo? Cero punto 7809. Ok, dame tantito. 0. ¿Qué? 78. 78. 09. 0,9 voltios. Entonces, si calculamos la diferencia potencial eléctrico o el potencial de la celda, no pongo el estándar porque ya no son concentraciones estándar, va a ser igual al potencial del cátodo. ¿Cuál es el potencial del cátodo? 0.7809 voltios menos el potencial del ánodo. ¿Cuál es el potencial del ánodo? 0.02412 voltios. Entonces, si hacen el cálculo, el potencial de la celda, ¿cuánto es? ¿75 qué? 78 voltios. Ahora ya calculamos el voltaje. ¿Qué más nos pedían? Decir si la reacción será espontánea tal como se indica o en sentido inverso. Yo que les dije, si la diferencia potencial eléctrico es positiva, ¿la reacción qué es? ¿Espontánea o no espontánea? ¿Espontánea? Ok, entonces el potencial es positivo, la reacción es espontánea. Entonces esta reacción es espontánea. Entonces la reacción inversa va a ser o sea, la inversa de esta reacción, ¿qué va a ser? No espontánea, a ver. Sí, pues nomás le cambias el signo, va a ser no espontáneo. Está bien. Pero para ustedes predecir si una reacción es espontánea o no, no es necesario que hagan todo esto. Para eso utilizamos las escalas. Bueno, antes que nada, hasta aquí, ¿todo bien? Les voy a poner, les voy a, les voy a presentar aquí su tarea ya para que le tomen foto. No es mucho, es un problema sencillo. Pues no yo no me paso de lanza, como le dije. No les he dejado tareas si se dan cuenta. Sé que tienen trabajo. Sé que ahorita pues están igual que yo, están en finales de semestre, tienen trabajo, así que no los quiero. Con que no nos mandes otra reacción de 6 productos con eso. No, si se dan cuenta, son los mismos sistemas, zinc 2 más, zinc 2 más y cobre 2 más. Si se dan cuenta, ahí se indica que está a 25 grados Celsius y les dan las concentraciones del zinc 2 más y del cobre 2 más. Y igual que ahorita les piden el potencial de la celda. Y pues si aquí, si por ejemplo
Este problema, no me acuerdo si lo saqué del Harris o del Chang. Creo que del Chang, no me acuerdo. Sí, porque los del Harris sí están más difíciles. Ok, si se dan cuenta, nomás para platicar, no les dan los potenciales estándar de reducción de las parejas. ¿Eso qué significa? Que ustedes los tienen que buscar. O sea, no se los tienen que saber de memoria, los tienen que buscar. En el apéndice de algún libro tienen que venir, más si es de química analítica, y si no, en línea los pueden googlear. ¿Qué otra cosa? Si se dan cuenta, no les dicen cuál va a ser su cátodo y cuál va a ser su ánodo. Así que cuando no les den eso, ustedes tienen que realizar la reacción que vaya a ser la espontánea. Y pues ahorita vamos a ver cómo van a ver eso. Entonces, ¿ya le tomaron foto? Nomás es un problema, si se dan cuenta, no les va a llevar 15 minutos hacerlo. ¿Ya me puedo salir de aquí? Ok, las mandas por el grupo, ya para quitar eso. Y la presentación, es todo lo que les preparé. Vamos a ver ahorita las escalas. Yo creo que con las escalas ya terminaríamos por hoy. El viernes vamos a dejar un poquito de lado esto y vamos a ver el examen que tenemos pendiente. Tenemos 2 exámenes pendientes de revisar, ¿verdad? Sí. Ok. No me acuerdo cuáles. Sé que son los que les dicen el formulario, pero no. Entonces tenemos esos 2 exámenes. Voy a tratar de verlos los 2 el viernes. Espero ya haya menos errores que nosotros. Ya hicieron varios. Si no terminamos, continuaremos con eso el sábado, con esos exámenes, y continuaríamos viendo Redox. Hasta ahorita, si ustedes comprenden lo de los potenciales de reducción de las parejas y saben aplicar la ecuación de Nernst, con eso ya una gran parte de la química Redox ya la están manejando. Pero ahora falta ver otra cosa, que son las constantes de equilibrio, pero hasta ahorita, si se dan cuenta, la ecuación de Nernst tiene la constante de equilibrio de la semirreacción, o el cociente de reacción, que es más correcto decirlo, la Q. Pero no sabemos la relación que hay entre la constante de equilibrio de una reacción redox, de toda la reacción de la celda, pues, con el potencial. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Como adelanto, les digo que, bueno, voy a compartir en el iPad. Ya las presentaciones ya se acabaron. Es todo lo que preparé. Ok, ¿aquí alguien conoce la ley de Ohm? La de Yo. la resistencia. ¿Qué dice la ley de Ohm? El que dijo que yo. Intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ok, esa es una fórmula de la ley de Ohm. Pero como tal, la ley de Ohm lo que nos dice es que el voltaje es proporcional a la resistencia. Acuérdense, voltaje proporcional a resistencia. Digo, perdón, a la intensidad de corriente. Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Y quitamos esa proporcionalidad poniendo otro factor que posee la resistencia. Y les queda esto. Y lo que tú me diste es un despeje de la ley de Ohm, ¿está bien? Con que te sepas eso. Pero que aquí quiero llegar con esto. Si la resistencia en un circuito eléctrico no va a cambiar con el tiempo. Pero para que haya intensidad de corriente, acuérdense, la intensidad que era, la intensidad de corriente eléctrica, era la carga sobre el tiempo, ¿todos de acuerdo? Medida en coulombs. Bueno, la carga se Sí. representa con letra Q, para no dejar mal parada a mi maestra de electromagnetismo. Ok, la intensidad es la carga que pasa por un punto en un determinado tiempo. La carga entre t, el tiempo en segundos, la carga en coulombs. Y para que haya carga, ¿qué necesita pasar en una celda electroquímica? Ahorita lo veíamos. ¿Qué necesita pasar por los cables? Electrones. Electrones. Y en el momento en el que la reacción termine, van a dejar de pasar electrones. ¿Todos están de acuerdo?
Sí. Y si no hay electrones que están pasando, no hay carga eléctrica que está pasando. Entonces la intensidad, si vimos 0 entre T, va a dar 0. La intensidad va a ser 0. Si no hay electrones, no hay intensidad de corriente. Y si la intensidad vale 0, resistencia por intensidad, ¿cuál va a ser el voltaje de la celda? 0. 0. 0. Entonces, cuando la reacción termine, o más bien, más que termine, que llegue al equilibrio, recuerden esa palabra, cuando la reacción llega al equilibrio, la diferencia de potencial eléctrico o el voltaje de la celda es 0. Entonces, nosotros veíamos que el potencial de la celda es igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces, si ya dijimos, si la reacción llegó al equilibrio, el potencial de la celda es 0. Y si nosotros pasamos el potencial del ánodo al otro lado positivo, ¿qué nos queda? El potencial del cátodo es igual al potencial del ánodo en el equilibrio. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes hacen resuelven la ecuación de Nernst para las dos semiceldas, en una reacción que ya llegó al equilibrio, les tiene que llegar al mismo valor. Y es una manera de comprobar que pues, lo que hicieron está bien. Y porque este va a ser la base para calcular la relación del potencial de la celda con la constante de equilibrio, ¿ok? Quédense con esto como base, que al equilibrio, el potencial del ánodo es igual al potencial del cátodo y el potencial de la celda es 0. Es que son cosas ese tipo de cosas son las que les quería explicar la clase anterior. Nada más que como les digo, no había podido preparar algo, porque la verdad sí he tenido estas semanas un poquito pesadas. Se me pasó a enseñarles algunas cosas como el cátodo, el ánodo y eso. Pero bueno. Y ahora sí vamos a ver las escalas. Para esto le voy a poner varias semi reacciones o parejas redox. Por ejemplo, aquí, esto lo voy a sacar del libro que les pasó la vida de equilibrios químicos, nomás para que lo sepan. Por ejemplo, la clásica del permanganato, MnO4 menos, Mn2 más 4 aguas, más 8 protones. ¿Y qué me hace falta por aquí? ¿Cuántos electrones? Más 5 electrones. Bueno, para no escribir todas las reacciones, así porque me da más flojera, voy a poner potencial Mn o 4 menos, Mn2 más. Voy a poner así, abreviado, para no poner toda la reacción, pues. Este potencial es igual. Se me movió. Eso tiene un potencial de 1.51 voltios. Vamos a otro. Por ejemplo, de yodo, el potencial estándar de yodo yoduro es 1 negativo, voy a buscar pero
con el del aluminio. Esto lo veo. Aluminio 3 más. Aluminio sólido es igual. Menos 1.66. Ok, así como ustedes hacían escalas en ácidos y bases, vamos a hacer escalas aquí también en redox. Aquí les puse 3 y vamos a agregar por último el del electrodo estándar de hidrógeno, que es protón H2. Acuérdense. Y este es 0 voltios. Entonces, si hacemos una escala, lo voy a dibujar aquí. A la izquierda vamos a poner los más negativos y a la derecha los más positivos. Primero pondríamos, arriba vamos a poner al agente oxidante y abajo al agente reductor. El más negativo es el aluminio. Aquí iría aluminio 3 más, aluminio 0. Seguiría la del protón. Abajo ponemos su voltaje. Después sigue la del yodo. Menos su voltaje es de 600 voltios. Perdón, ahorita estoy escribiendo, ahorita ya les explico. Aquí está. Voy a agregar otra más, porque me acordé que salió una duda ahorita, creo que Fernando me dijo. Entonces, voy a explicar eso. PV, dos más. Menos 0.126. Entonces, ok, aquí les puse una escala. A diferencia de las escalas de ácido base que ustedes veían, si ustedes recuerdan bien, Levi les decía que las escalas ácido base eran cerradas, es decir, que la escala iba del 0 al 14. ¿Recuerdan eso? Por términos de la constante del agua, la KW, solamente se podría llegar hasta 14. Pero aquí en Redox la escala es abierta, es decir, pueden tener valores hasta el infinito, desde menos infinito hasta infinito. Y ustedes siempre tienen que especificar que su escala es respecto al electrodo estándar de hidrógeno, EH. ¿Por qué? Porque existen otras referencias, están por ahí los calomelanos, si quieren pueden leer de ellos, yo no les voy a decir, pero son otras escalas, pues. La más utilizada es el electrodo estándar de hidrógeno, pero lo tienen que mencionar de todas maneras. Arriba se ponen los oxidantes y abajo se ponen los reductores. De izquierda a derecha aumenta la fuerza oxidante. Fuerza oxidante. Y de derecha a izquierda
quien aumenta. De derecha a izquierda, aumenta la fuerza reductora. Si ustedes recuerdan las escalas ácido-base que les decía Levy, o las reacciones en general, el ácido más fuerte va a reaccionar con la base más fuerte para dar un ácido más débil y una base más débil. Aquí va a pasar lo mismo. Los oxidantes más fuertes, por ejemplo en este caso el permanganato, va a reaccionar, o sea, la reacción más cuantitativa que pudieran tener con estas especies sería la del oxidante más fuerte con el reductor más fuerte. El oxidante más fuerte aquí es el permanganato. ¿Y el reductor más fuerte quién es? Según lo que les estoy poniendo. Aluminio. El aluminio. Entonces, la reacción más cuantitativa con estas especies sería permanganato con aluminio 0. ¿Y cuáles serían los productos? Pues serían lo que completa la pareja. Si reacciona el permanganato con el aluminio 0, los productos van a ser aluminio 3 más y manganeso 2 más. Ahora, lo que no pueden hacer nunca es que una reacción ocurra oxidante con oxidante o reductor con reductor. Es decir, reacciones así no pueden suceder. Siempre tienen que ser en diagonal. Pudiera ser, por ejemplo, una reacción plomo 2 más con el hidrógeno gas. Puede suceder la reacción, pero no va a ser espontánea, no va a ser cuantitativa, va a pasar muy poquito. Entonces, la reacción más cuantitativa es la de permanganato con aluminio. Pero también es cuantitativa la reacción del permanganato con el plomo 0, el permanganato con el hidrógeno, el yoduro con el permanganato. Todas las reacciones con el permanganato son cuantitativas porque el permanganato es el oxidante más fuerte de aquí. Pero ahora, si nos vamos al yodo, por ejemplo, la reacción del yodo con el manganeso 2 más, ¿qué creen que sea? ¿Cuantitativa o no cuantitativa? No cuantitativo. No cuantitativa. Pero la reacción del yodo con el hidrógeno, ¿va a ser cuantitativa o no? No. ¿Por qué? El protón es un oxidante más fuerte que el yodo, según la escala. No. No es un oxidante más fuerte, entonces la reacción va a ser cuantitativa, porque se va a tender a que haya oxidantes y reductores más débiles. Igual, el yoduro es un reductor más débil que el hidrógeno, por lo tanto la reacción va a ser cuantitativa. En pocas palabras, siempre el de la derecha, el oxidante que esté más a la derecha va a reaccionar con el que esté más a la izquierda. La reacción del yodo con el plomo va a ser cuantitativa. Sí. Sí. Sí, y pues con el aluminio ya dijimos que sí. Y así pueden hacer esto para todos los casos. Y si ustedes, por ejemplo, tienen en un sistema aluminio, plomo y permanganato. El permanganato primero va a reaccionar con el aluminio. Si hay más permanganato que aluminio, ya que termine el aluminio va a empezar a reaccionar el plomo. En cambio, si hay más aluminio que permanganato, la reacción simplemente va a ser con aluminio, porque es la reacción más cuantitativa. Ahorita quería explicarles eso. Arriba van los oxidantes, abajo los reductores. De izquierda a derecha aumenta la fuerza oxidante y de derecha a izquierda la fuerza reductora. Al igual que en ácidos y bases, es el oxidante más fuerte con el reductor más fuerte para dar un oxidante débil y un reductor débil. Estas escalas son abiertas, es decir, no hay límites de valores y nosotros las hacemos respecto al electrodo estándar de hidrógeno que tiene un valor de 0 voltios. Ok, imaginémonos que tenemos, bueno, no, ya te quedan 8 minutos, esto para la siguiente clase. Por hoy ya sería todo. ¿Tienen alguna duda antes de terminar? La siguiente clase ya va a ser más práctica, pues a la que veamos en el sábado.
ya va a ser más estos conceptos que vimos ahora, empezar a trabajar con ellos en problemas. Con estos problemas hay problemas muy clásicos en el que les dicen, la sustancia 1 reacciona con la sustancia 2, pero no con la 3. Entonces ustedes tienen que ir haciendo sus escalas y ver cuál puede ser la sustancia 2 dependiendo pues, de los datos que les dan. Hay problemas muy chilos de esto. Vamos a resolver problemas así. ¿Alguna duda entonces? ¿Duda, comentario, sugerencia? Cambien al profe. ¿No estoy grabando al inicio o no? Van en Perú. Sí. Vamos a tomar la foto. No me acordaba. Ya no es el profe Valeria. No, ya no, ya. Ya se jubiló. Toma una foto, espérate, déjame ver algo que no esté tan feo. Mm, ahí está. No, mejor así, sin compartir. ¿Pueden prender la cámara? Quedan 7 minutos. Aquí ya me voy a salir. Si saben que, en 2 semanas va a haber examen, ¿verdad? Ok, tú la tomas, Fernando, ya sabes. Que la purga Tengo un que... problema, Jaime. Mande. Tengo un problema. No ando desde ¿Cuál la problema? computadora, entonces ahorita literalmente en la cámara me salen todos menos Julio. A ver, dejen verlo. Ahí No, en la, es que, Svani, ¿tú tienes prendida la cámara? Ah, no, es que tú lo tienes doble, ¿cierto? Entonces son 2, 4, 6. Ah, no, yo lo puedo tomar, yo lo puedo tomar. Nomás que esperen tantito, es que no me está agarrando. Justo se me está yendo el internet y se me cortaron todos los videos. Grande el internet de San Ignacio. No, no estoy en San Ignacio. Cierto, cierto, el de Culiacán.